buenas tardes, profesor. Mi nombre es Yandra Costa y junto a mi equipo le vamos a hablar sobre qué es el cine. La palabra cine proviene de la abreviatura cinematógrafo o cinematografía. El cine es la técnica y el arte de crear y proyectar metrajes, donde en esa época se les conocía como metrajes en vez de películas. Las personas decían vamos a ir a ver un metraje en vez de decir vamos a ir a ver una película. Etimológicamente, la palabra cinematografía fue un neologismo creado a finales del siglo XIX y siempre estuvo compuesta por dos palabras importantísimas griegas, donde la primera palabra es kiné, que significa ver, movimiento, cinética, cinético, kinesis y cineteca. Y la segunda palabra griega importante es hipagos, que significa grafos en griego. Con ello se intentó definir el concepto de imágenes en movimiento. La historia del cine como espectáculo comenzó el 28 de diciembre en París de 1895. Desde allí el cine ha experimentado una serie de cambios muy notorios en todos los sentidos, empezando por que la tecnología del cinematógrafo ha evolucionado muchísimo desde sus inicios con el cine mudo de los hermanos Lumière hasta el cine digital que comenzó a mediados del siglo XXI, donde allí le comenzaron a llamar a los metrajes película. En segundo lugar, tenemos la evolución del lenguaje cinematográfico, dándole lugar a distintos y nuevos géneros cinematográficos, ya que tomaron en cuenta las conversaciones del género. Esos nuevos géneros cinematográficos fueron la religión, la historia, el drama, la ciencia ficción, la ficción, el romance, la política, entre otros géneros cinematográficos. Y por último, también la cinematografía evoluciona junto a la sociedad. Mientras la sociedad más se moderniza, más evoluciona la cinematografía, dándole lugar a nuevos y distintos movimientos cinematográficos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Dora Hernández y hoy les voy a hablar sobre la historia del cine. La historia del cine comienza el 28 de diciembre de 1895, gracias a la llegada de los hermanos Lumière. En este año ocurrieron varios acontecimientos que desencadenaron la creación del cine. Uno de ellos fue la salida de gran cantidad de obreros de la fábrica francesa Lyon, la llegada del primer barco al puerto de Francia y la llegada del primer tren al ferrocarril. De esta manera, en el siglo XIX fue el siglo en donde surgió la cámara fotográfica, ya que Thomas Edison fue el primero en filmar varias escenas con él. De esta manera, el cine se desarrolló en toda Francia, en toda Europa y en parte de América del Norte. En un año, los hermanos Lumière lograron realizar aproximadamente 10 películas. Sin embargo, carecían de algunas características fundamentales como la fijación de la cámara fotográfica en un lugar determinado, la carencia de actores y personajes y el ambiente en donde se desarrollaron las películas. Fue esto lo que Alice Guy fue la primera persona en realizar una película con todas estas características que carecían los hermanos Lumière. Fue una persona muy exitosa y fue la que desarrolló o llamó a lo que hoy conocemos como el término de ciencia ficción en el cine. De igual manera, fue la primera persona en mantenerse económicamente de esta profesión y fue la primera persona en crear la primera película con una producción realmente calificada llamada El Hada de los Repollos. Esto fue todo. Gracias.
Mi nombre es Andrea González y les voy a hablar sobre el tipo de cine, el comercial. El comercial está hecho por grandes empresas y grandes publicidades que su único fin es recaudar dinero. El independiente lo hacen pequeñas productoras de bajos recursos. De animación. Animación son series de imágenes de la vida real continuas que emplean técnicas de animación. Documental. El documental es simple, darle información nueva e importante a aquellas personas. También se dice que es un tipo de cine de reportaje. Docuficción. Es la mezcla entre el documental y la ficción. El primer documental que se llevó a cabo determinaron que era una mezcla de ellos. El experimental. El experimental se sale de los parámetros cinematográficos y se va más a lo artístico, experimentando cosas nuevas. El ambiental. El ambiental su única finalidad es crear conciencia a aquellas personas que lo están viendo para proteger el medio ambiente. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Naomi Molina y les voy a hablar sobre la realización cinematográfica. La realización en el ámbito audiovisual es el proceso de fabricar o crear una película. El equipo técnico está formado por producción, que es una persona encargada de los aspectos organizativos y técnicos de una película, es decir, es la persona que da el fundamento a la idea para poder crear una película. Dirección. El director es un profesional el cual dirige la filmación de una película. Él es responsable de las puestas en escena, dar pautas a los actores, dar pautas al equipo técnico. Y todo esto se va a basar, depende de su visión y estilo particular. El guión. El guionista es una persona encargada de confeccionar el guión, ya sea original o de una procedencia de otro guión o otra obra literaria. El guionista es muy importante, ya que en su trabajo se va a basar de la excelencia de la película. Si su guión es bueno, la película será excelente, pero si su guión presenta alguna deficiencia, la película puede que sea mala o puede que esté vacía. El sonido. En el rodaje, el sonido cinematográfico son técnicas de sonido y microfonista. El sonido es una de las partes fundamentales del cine, ya que ésta proporciona vibraciones al cerebro a través del sistema auditivo. Es tonalidad, intensidad, espacio, materiales, entre otros. El montaje. El montaje cinematográfico son técnicas de ensamblaje de diversas grabaciones que se hacen a lo largo de la película. Es decir, son técnicas que se utilizan para darle secuencia a muchas escenas. Operador de cámara. Es una persona encargada de realizar movimientos que lleven a cabo el aspecto de la película, y todo esto será dirigido a través del director. Director de fotografía. Es una persona que determina cómo se va a ver la película, es decir, que determina las exigencias del director y de la historia en los aspectos visuales. Encuadre, iluminación óptimas a utilizar. Stus. Significa acrobacia, es un doble, es decir, es una persona contratada para salvaguardar al actor que no cuenta con ninguna habilidad necesaria para realizar una escena. Estas personas están capacitadas física y mentalmente para realizar cualquier acrobacia en una escena de riesgo. Gracias. Buenos días, mi nombre es José Gutiérrez y les voy a hablar sobre la teoría del cine y el negocio del cine. La teoría del cine se basa en los principios y secuencias de la fotografía, es decir, el cine trata de representar la fotografía en una secuencia continua para mostrar movimientos sin interrupción, o sea, mediante una foto. El cine clásico. El cine clásico son aquellas obras cinematográficas clasificadas como obras de arte, según valores estéticos, técnicos, temáticos o éticos. Desde 1900 a 1960 se ha demostrado que el cine clásico es uno de los cines más antiguos. Por ejemplo, se han guiado cuando han visto El Zorro. De esa forma es el cine clásico, que es blanco como blanco y negro, que es una tradición de los Estados Unidos. El negocio del cine. Históricamente una película obtenía sus ingresos por el alquiler de derechos de exhibición, y a su vez el dueño del cine cobraba una entrada a todo aquel que quisiera ver la película. Ya con esa entrada que hacía el dueño gastaba para gastos personales, la luz y la limpieza del cine. Esa fue toda la exposición, espero que le haya